Ser podcast. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Hacemos memoria, Isaías? Pues hacemos memoria, sí. Y hoy precisamente hemos empezado el programa acordándonos de quienes como pacientes o como cuidadores sufren la enfermedad del olvido. Entre lo real y un mundo paralelo, me mandas una señal y por ahí hacia ti me cuelo. Macaco compuso esta canción para su madre, que es una de las 800.000 personas en España que sufren Alzheimer. El plano general es tremendo, pero cuando cerramos el zoom y vamos al primer plano, también nos encontramos con historias para contar. Y a esas historias se ha acercado María Banjabacas, que ha puesto nombre, el de Ana, el de José Luis o el de María. Maripaz. El Alzheimer llega a su vida cuando a su marido con 58 años le diagnostican un shock siendo tan joven y un cambio de vida precisamente cuando que ella creía que la tenía resuelta. Pues mi vida ha cambiado, que ahora podía estar en lo mejor de mi vida con mis hijas ya encaminadas las tres. Y bueno, pues ahora he vuelto a como si volviera a tener no un hijo, porque no es un hijo, pero una persona que depende de ti. Y es el que está al lado el que se da cuenta de que algo va mal cuando su marido, muy reputado en su profesión, empieza a delegar. Empezó a delegar cosas de la vida cotidiana, las monedas empecé a notar que no las controlaba, la escritura, me decía, ¿necesitas que vaya a comprar algo? Y le decía, venga, haz la lista, y empecé a notar que huevos, me decía, pero la H no se acordaba de ponerla, y entonces bueno, pues a partir de ahí el cambio de vida para cuidar mejor. Ella se tiene que reducir la jornada laboral. Y ahí no acaba todo, viven en un pueblo de Toledo, se tienen que desplazar a la ciudad para seguir terapias que paga completamente de su bolsillo y agradece que puede, pero con lo que no puede es con la burocracia. Ha pedido la discapacidad, la ayuda de dependencia. Esto hace 3 años, de momento, nada. Todavía ninguna, porque todavía no se lo han reconocido. 3 años esperando. Desde luego la enfermedad es individual, pero afecta a todo el núcleo familiar, a todo el núcleo cercano, y además la suma lo convierte en un verdadero problema de Estado. Nos decía esta tarde en La Ventana Alberto Sánchez Cañizares, que es psicólogo de la Fundación Alzheimer España. Y por supuesto, las instituciones públicas tienen que apoyar. Esto es un tema de Estado. Son más de 800.000 personas. Es gravísimo. Y es una enfermedad, además, que altera completamente el entorno. No solo a la persona que padece Alzheimer, que ya es devastadora por sí solo, pero es que el entorno tiene que cambiar los roles, tiene que cambiar su forma de vida. Y nos ha hablado de la difícil situación que viven los cuidadores, que de la noche a la mañana tienen que cambiar el papel que jugaban en su vida. Los cuidadores tenían un rol, todos tenemos un rol en distintas situaciones de nuestra vida. Y de repente yo tengo un rol en mi pareja, en mi matrimonio, y ahora, en el momento que se diagnostica, que es un momento de shock tremendo para el entorno, a mi familiar se le diagnostica, a mi cónyuge, por ejemplo, Alzheimer, todas las funciones que hacía mi cónyuge las tengo que asumir. Y además las tengo que asumir ante una situación de estrés y en una situación que no voluntariamente la he elegido. Yo no he elegido ser cuidador, ¿de acuerdo? Entonces se sienten tremendamente abrumados, perdidos, desorientados y demás. El Alzheimer, que es un gran problema. Tenemos otros, por supuesto, aquí y fuera de aquí. El enfrentamiento entre Israel, Irán y Estados Unidos, un alto el fuego que no fue. El conflicto de Oriente Medio ha entrado en la fase Teresa Raval. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Israel atacó a Irán, Irán atacó a Israel, Estados Unidos atacó a Irán, Irán replicó con un ataque a bases norteamericanas y Donald Trump dijo, ¡alto el fuego! La guerra ha terminado. ¡Hala! A tomar por culo, vámonos. Pero a las pocas horas de que Donald Trump proclamara el alto el fuego, Irán ataca a Israel, Israel ataca a Irán y durante unas horas nadie estaba muy seguro. ¿No estarán rompiendo el alto el fuego? Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí. Donald Trump ha tenido una reacción furibunda. Y después está el problema de Gaza, el genocidio de Gaza que continúa. Soporté las cosas que nadie soporta.
la pena del que a nadie importa. Sobre este conflicto ha hablado esta mañana en la SER Francesca Albanese, que es la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados en Palestina, y nos hablaba de los intereses espurios, de los intereses económicos que se esconden en el conflicto. Y yo insisto, y tengo prueba, y tengo datos que confirman que si el genocidio no se ha parado hasta hoy, es simplemente porque es una actividad muy lucrativa para muchos. Estamos prisioneros de ese sistema que es un capitalismo sin reglas. Esta mujer es una de las primeras personas en un puesto de responsabilidad global que denunció públicamente el genocidio de Gaza, que no sabe cuándo acabará, ni sabe si podremos digerir en el futuro la vergüenza. Que cuando vamos a saber, a comprender todo lo que que Israel ha hecho a los palestinos, particularmente, pero no exclusivamente en Gaza, porque no tenemos que olvidar lo que se pasa, que es muy grave en Cisjordania, vamos a tener vergüenza, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde, sin duda, sobre todo para los que ya no pueden volver a la vida. Francesca Albanese es testigo de esta guerra, de este genocidio en pleno siglo XXI, como Henry Dunant fue testigo de una cruenta batalla en la guerra franco-prusiana, la batalla de Solferino. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy. Este hombre era un empresario suizo que fue a ver a Napoleón III para presentarle un libro y reclamar además agua para las tierras que tenía en Argelia. Pero aquel 25 de junio de 1859 se topó con la tragedia de la batalla de Solferino. Pero claro, este empresario, que resultó ser sensato, llega a Solferino y se encuentra un campo después de la batalla sembrado de cadáveres y de heridos. 40.000 hombres allí tirados, unos muertos, otros muchos agonizando porque nadie los ayudaba, nadie los recogía, nadie los curaba. Tremendo. Aquello fue algo insoportable para su vista y para su corazón. Así que el señor Enrique aparcó su peloteo al emperador Napoleón III, se olvidó de la falta de agua para sus panochas de Argelia y con la ayuda de las mujeres y las chicas jóvenes de Castiglione participó en la organización de un servicio de voluntariado para curar heridos, confortarlos y darles comida y agua. Organizó ambulancias, dirigió la evacuación de los que podía y como podía, sin distinguir uniformes ni nacionalidades. Y a partir de ahí nació la Cruz Roja, y las guerras, bueno, nunca lo son, pero fueron un poquito más humanas. Hay otras batallas que perviven y que nunca acabamos de resolver. La corrupción y la eterna pregunta, ¿quién corrompe a quién? Los empresarios acusan a los políticos, que son los que presionan, o son los políticos los que están presionando a los empresarios. Bueno, Tony tiene una idea al respecto para ver si resolvemos el asunto. ¿Cuál sería la idea? Si no está claro, en lugar de debatir mediante declaraciones, ¿por qué no se crea una comisión parlamentaria de investigación sobre los vínculos entre las grandes empresas de construcción y la corrupción política? ¡Ay, que me quedo muerta! Podría ser de interés que una comisión parlamentaria citara a los responsables de las empresas constructoras y les preguntaran: ¿es verdad que viven ustedes oprimidos por políticos que les obligan a pagar comisiones? ¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo! ¿Sucede lo que dice el presidente de los empresarios? ¿Sucede lo que dicen ministros del gobierno? ¡A mí que se aclare! Si en todos los casos de corrupción política que conocemos aparecen empresas de construcción que contratan obra pública, ¿qué te diré yo? A lo mejor es que hay algo. ¡Está claro! Sí. Bueno, y hay otros debates nacionales que, como el Guadiana, aparecen y reaparecen cada cierto tiempo. Algunos de ellos se nos han colado en las greguerías. Vamos con Goglin y la acusación de que no hay elecciones limpias en España. Feijóo poniendo en duda las elecciones que él mismo ganó. Es como tirar una piedra del tamaño de Albacete sobre su propio tejado. Bueno, y recordemos que fue Aznar quien inició esta sospecha y el Insus recupera para todos un recuerdo maravilloso. Hablando de amaños electorales, Aznar quiso convencer a George Bush Jr. de que corría a los 10.000 metros por debajo del récord mundial. Y acabamos con mitos mujeres, que dice que siempre hay que tener una puerta abierta a la esperanza. Papá, ¿he sido adoptado? Aún no, pero hay una pareja ahí bastante interesada. Bueno, las greguerías y el equipo de Todo por la Radio siempre ponen media sonrisa a la cruda realidad, como lo hacía Quino
a quien hoy han recordado en Hoy por Hoy. Es caprichosa y tiene rarezas, y si se aburre se muere de pena, pero me da igual, es mi debilidad. Quino, el creador de la inolvidable Mafalda. Hoy lo han recordado con los hermanos Lavado, con Guille y con Diego, que son sobrinos del dibujante, con motivo del estreno de un documental titulado Quinografía, sobre la figura de este dibujante argentino, que empezó a crear desde la censura. No solamente la censura que existía en ese momento con temas tabú como son la política, la religión, el sexo, pero en esa cárcel la invención surgió de una manera maravillosa, siendo una abstracción y siendo como muy sutil en no evitar esos temas, desde una mirada muy autocrítica también, y haciéndose cargo de todas las miserias y bondades que presentaba en las características del ser humano. Entonces yo creo que es una de las claves por lo cual sigue siendo tan actual y sigue siendo tan simpático a todo el mundo sin distinción de ideologías. Y de su cabeza y de sus manos nació Mafalda, que ha ido surfeando a través de los tiempos de generación en generación. Este sería el secreto. Primero, el tratamiento que da él a los niños, sin considerar que son niños y no entienden. Los niños entienden quizás un pequeño porcentaje de lo que leen en ese momento de Mafalda, pero queda en su memoria y queda algo germinando ahí que cuando son grandes los sigue atrayendo y son capaces también de creer que vale la pena también transmitírselo a sus hijos y así por generaciones. Y no pretende él hablar de temas puntuales o de la contingencia política de ese momento o de algún político en particular, sino que tiene una visión que es la que lo hará perdurar, que es hablar de los temas que nos preocupan a todos sin tiempo. Y comenzábamos hablando del Alzheimer como una enfermedad que produce cambios repentinos en la vida de las personas y de su entorno. Y hemos hablado en La Ventana de otros cambios inesperados en la vida. No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi vida. Esta mañana, por ejemplo, hemos conocido a Tere Torres, tiene 75 años. Ha sido la Miss Experiencia de esta semana, una trienera de Sevilla que un buen día se mudó a Cádiz, donde se enamoró de las calles, de su gente, de su bahía y de un local en el que acabó montando el Café de Levante, un rincón por el que ha pasado lo mejor de las letras y del flamenco y al que llegó, nos ha contado, por casualidades del destino. Bueno, el Café de Levante es mi casa, en la que tiene cabida todo el mundo. Yo creo mucho en las casualidades y en el destino, y ese café me vino un señor que me dijo, tengo un local, el señor no tenía nada que ver conmigo, tengo un local, a mí me gustó tanto que digo, bueno, pues me asociaré con este hombre, a ver si alguna vez me lo quedo. Y ¿sabes qué pasó? Que el hombre no me soportaba a mí ni yo al hombre y dijimos un día, ¿por qué no lo echamos a suerte? Y me tocó. Y entonces de eso hace el año 92, me lo quedé yo. Mucho más joven que Tere es Apurva San Juan, a la que también le cambió la vida a partir de un trabajo de fin de grado, junto a otro compañero en la Universidad de Mondragón. Crearon Loop, que es una lupa que traduce textos a más de 30 idiomas para personas con dificultad de visión. Y esta creación, que ya está funcionando, pues le ha permitido entrar en la lista de jóvenes talentos menores de 30 años de la revista Forbes. Poder estar en una lista como la de Forbes lo que marca es tu proyecto, ¿no? En este caso Loop, tiene todo el sentido del mundo y que te reconozcan evidentemente siempre es súper grato y sobre todo pues estamos súper contentos de estar con otros emprendedores que están a una altura increíble, ¿no? Y eso al final te da mucha fuerza para seguir también. Pues bien merecido lo tienen desde luego. Bueno, Tere tiene 75 años, Apurva 20 y tantos, como Lola Consuegra, que tiene 26 y como Apurva siguió adelante, pues a Lola le pasó lo contrario. Decidió dar un paso atrás en un momento crítico. Llevaba 4 años preparando unas oposiciones al Cuerpo Jurídico Militar y poco antes del examen decidió que quería dejarlo todo y montar una librería. Yo creo que siempre he tenido una parte de mí un poco bloqueada, porque al final pues el ejército no es como cualquier otro funcionariado que entras y continúas con tu vida, aparte de tu trabajo. Pero al mismo tiempo era como, es que hay partes de mi vida que me apasionan y no quiero dejar atrás. Y cada vez eso fue tomando más forma, más fuerza. Y de hecho lo hablé con mi psicóloga y le dije, joder Marta, ¿y si hay una parte de mí que no quiera probar? Y ya al verbalizarlo,
fue cogiendo más fuerza, y entonces creo que fue forjándose pequeñas cositas en mi mente hasta que un día literalmente me levanté de la cama y vi la librería. Soñó con la librería y la librería la abrirá el próximo mes de septiembre. Se llamará El Faro de Lola. La abrirá en Murcia, en donde pasan cosas, muchas cosas. Y hoy un murciano le ha pedido un rap a Arcano, que bueno, es del norte de Murcia. Podemos pasar de Reverte a Carlos Alcaraz, todos los que tienen, que van de derecha a izquierda, y cómo no hacer un homenaje a Juan de la Cierva. Por eso, da igual si gane o si pierde, está María José Martínez y está Alejandro Valverde. Por eso me dicen ok, que yo tengo la ley, igual que Ana Carrasco, igual que Bárbara Rey. Está Carlos Santos, está Charo y el conde Florida Blanca. Bueno, realmente Arcano te lo escupe. ¿Cómo coño sé tanto? Pues que lo había buscado en Google. Mientras me había llamado, estaba buscando nombres, por eso sé que Salvador Jacinto es un gran hombre. Por eso a mí mismo me convenzo. ¡Viva Salvador García, también Ruth Lorenzo! Bien, sabes que lo estoy haciendo, freestyle de nicho. Los nombro, pero no sé quiénes son los que he dicho. Y a veces me hago un lío, a veces suelto frasotes, pero nada mejor que esto, que los paparajotes. Este hombre es impresionante. Es impresionante. La verdad es que es impresionante. Oye, y viva Murcia, Google, ¿no? Viva Murcia. Claro que viva Murcia. Y de Murcia sonar de Bogotá, y con ellos hoy cerramos la ventana. Muy bien. Hasta mañana, un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. No. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparados coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranca. Y aunque me quiera parar,